Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP y orientado a objetos, donde en este momento nuestra aplicación ya cuenta con los archivos estáticos que estamos utilizando para poder proporcionarle estilo a nuestra aplicación, y donde en este momento contamos con la siguiente interfaz de usuario, donde ahora vamos a configurar a nuestra aplicación que pueda tratar URLs que no puede interpretar. Un ejemplo, si nosotros por la URL del navegador pasamos el nombre de un controlador que no existe, como los siguientes caracteres, bien pueden observar que no tenemos absolutamente nada. Lo que queremos será que si el usuario ingresa una URL que no puede interpretar nuestra aplicación, vamos a mostrarle una interfaz de usuario donde vamos a mostrarle un mensaje personalizado de que ha ingresado una URL incorrecta o inválida, o de acuerdo a la información que ustedes prefieren mostrarle al usuario. Bien, y lo que haremos será pasar a nuestro proyecto para poder configurar nuestra aplicación. Pero lo primero que haré será crear un controlador. Voy a seleccionar la carpeta Controller y voy a crear el controlador. A este controlador yo lo llamaré Error Controller. Muy bien, tengo el siguiente archivo de tipo PHP. Ahora en este archivo voy a crear la etiqueta PHP. Y dentro de esta etiqueta voy a crear una clase. A esta clase la llamaré tal como se llama el archivo. Y va a heredar de la siguiente clase, Controller. Vamos a crearle el método constructor. Y vamos a ejecutar el método constructor de la clase de quien estamos heredando. Y voy a crearle una función. A esta función yo la llamaré error y va a recibir un parámetro. Ahora dentro de esta función voy a llamar a la función render, donde vamos a colocar this para referirnos a esta clase y poder llamar al siguiente objeto, y con este objeto llamar a la función render. Le vamos a pasar los siguientes parámetros: this para referirnos a esta clase y capturar el nombre de esta clase. Luego vamos a pasarle el nombre de una vista que nosotros vamos a crear, y le vamos a pasar un tercer parámetro que va a contener la siguiente información, que será la URL inválida que nosotros estamos ingresando por la barra de direcciones del navegador. Ahora ya estamos pasándole un nuevo parámetro a la siguiente función render. Tenemos que pasar a la carpeta de librería, al archivo view y a la función render. Y justamente aquí tenemos que esta función render solo recibe dos parámetros, pero vamos a pasarle un nuevo parámetro. Y yo a este parámetro lo llamaré model. Vamos a utilizar a este parámetro para poder pasarle la información a nuestras vistas que nosotros llamemos de nuestros controladores. Ahora ya tenemos nuestro controlador Error Controller. Ahora lo que prosigue es llamar a este controlador cada vez que un usuario ingrese una URL inválida, y para esto pasemos al archivo index, y justamente aquí estamos verificando si nuestro controlador existe, y vamos a crearle un else a esta condición. Pero antes tenemos que acceder al controlador que acabamos de crear, pero este controlador no será invocado utilizando este procedimiento. Tenemos que invocarlo directamente. Llamaremos a este controlador directamente porque este controlador no depende de la información que nosotros ingresemos por la URL del navegador, solo los demás controladores que nosotros vayamos creando. Este controlador se va a llamar siempre y cuando pasemos una dirección no válida por la barra de direcciones del navegador. Un ejemplo, si pasamos mal el nombre de un controlador o mal el nombre de un método de acción. Vamos a colocar el siguiente requiere y vamos a colocar la siguiente dirección: el nombre de la carpeta controller barra, luego el nombre del archivo errorcontroller.php. Ahora vamos a crear un objeto
yo lo llamaré error y le voy a asignar la instancia de la clase error controller, la clase que está en el siguiente archivo, y de esta forma tendremos acceso a todos los elementos que contenga la clase error controller. Bien, ahora con este objeto llamaremos a la función justamente dentro de este else, donde voy a colocar el objeto, el operador flecha, para poder llamar a la función error. Pero bien, pasemos al controlador. Bueno, tengo la siguiente función con el siguiente nombre. Hay que tener mucho cuidado con los nombres de las funciones. Y le vamos a pasar el siguiente parámetro que contiene la URL que estamos capturando de la barra de direcciones del navegador para poder proporcionárselo a la función. Y con la función lo que haremos será pasarle esa información a la vista error que nosotros vamos a crear. Ahora, justamente aquí tenemos el siguiente procedimiento, una condición que está verificando si en el controlador que tenemos en la aplicación hay un método que nosotros estamos pasando por la URL. Pero si ese método no existe en el controlador, vamos a crearle un else a esta condición. Y lo que haremos será llamar a la función para poder mostrar la página de error con la URL inválida. Bien, creo que de esta forma tenemos el siguiente procedimiento. Ahora vamos a crear la vista de ese controlador. Pasemos a la carpeta Views y vamos a crear una nueva carpeta, y esta carpeta tiene que contener el mismo nombre que la clase, pero en este caso nosotros vamos a utilizar la palabra error de la clase error controller. Ahora dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que será nuestra vista, y el nombre de la vista tendrá todos los caracteres en minúscula. Error.php. Ahora en esta vista lo que haré será crear lo siguiente. Voy a colocar un div con la siguiente clase container. Voy a colocar un h1, le voy a proporcionar una clase para darle estilo, y en ese h1 voy a mostrar el siguiente texto, error. Ustedes pueden colocar cualquier mensaje que ustedes deseen mostrarle al usuario. Luego voy a colocar un h2, también voy a proporcionarle una clase, y lo que haré será mostrar la siguiente información, dirección inválida. Luego voy a colocar la etiqueta PHP, un eco, y voy a imprimir la información que esté almacenada en el siguiente objeto que nosotros le estamos pasando a esta vista utilizando la función render. Porque pueden observar que esta función render contiene el siguiente parámetro. Estamos capturando la información de este parámetro en la vista error para poder mostrar esa información. Bien, ahora pasemos a nuestro navegador, actualicemos. Bien, al parecer tengo un error. Bueno, tenemos un error porque a la función render le estamos pasando un tercer parámetro, y tenemos un controlador llamado index, donde también estamos llamando a esa función render, y vamos a pasarle un tercer parámetro. Pero a la vista index todavía no vamos a pasarle ninguna información, por lo tanto voy a colocar el valor de null. Ahora pasemos nuevamente al navegador, actualicemos. Muy bien, genial. Nuevamente tengo la siguiente interfaz. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso el nombre de un controlador que no existe? Voy a seleccionar la siguiente dirección. Muy bien, como pueden observar me muestra la siguiente interfaz de error, donde me muestra el título error y me muestra el siguiente texto, dirección inválida, y me muestra la siguiente dirección. Ahora tenemos un controlador llamado index, y en ese controlador voy a llamar a una función que no existe. Voy a colocar barra y voy a colocar los siguientes caracteres, indicando que es una función. Voy a ejecutar la siguiente dirección. Muy bien, genial, como pueden observar me muestra el controlador index y me muestra la siguiente información, donde esta dirección es inválida porque no hay ninguna función en el controlador index que contenga el siguiente nombre, por lo tanto es una dirección inválida. Esto significa que nuestro procedimiento
está funcionando correctamente. Tenemos nuestro controlador error que podemos utilizar para poder mostrar los mensajes de errores siempre y cuando ingresemos una URL inválida por la barra de direcciones del navegador. Pero si ingresamos una dirección válida, claramente ejecutaremos el procedimiento de ese controlador. Bien, genial. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP y orientado a objetos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.